banda esta es The Killers. La banda se llama Aire. El tema se llama Blonde, Bad and Beautiful. Qué linda canción, feliz para abrir el último día de la semana. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro ciclo de y sobre la radio. Un invento maravilloso que tuvo su primera emisión con continuidad en la Argentina allá por agosto de 1920, cuando un grupo de radioaficionados amateurs logró transmitir desde la terraza del Teatro Coliseo la ópera Parsifal. La música fue así protagonista indiscutida del nacimiento de la radiofonía argentina. Los Locos de la Azotea, tal como llamaban al grupo de pioneros encabezados por Enrique Susini, eran melómanos empedernidos y los movía el amor por la música. La relación entre la música y la radio continuó y se afianzó. Hoy como entonces no podría pensarse a la una sin la otra. Sin embargo, la palabra comienza a ganar terreno por sobre la música. Es más fácil hablar que musicalizar, Digamos, el musicalizador tal cual como se lo conocía o como nació en la radio era una carrera dentro de la radio que hoy está totalmente desdibujada, ¿no? La figura del musicalizador de radio. Pero en la medida que no surgieron musicalizadores interesantes, también se ha venido abajo un poco la música en la radio. O sea, la gente no espera escuchar en la radio las referencias musicales que antes encontraba. Siento que por ahí la radio ya desde hace un tiempo, ¿no? Por ahí se puso más parlanchina, digamos, más de la gente que quiere escuchar gente hablando, que por ahí es lo que quiere escuchar la gente también, ¿no? Yo me acuerdo el principio de la rock and pop en los 80s, había una música que era espectacular y estaba buenísimo y uno la escuchaba mucho, qué sé yo, y después empezó como a desvirtuarse bastante todo con todo el tema de las compañías poniendo dinero para que se difunda tal o cual artista. Entonces ahí ya empieza a cruzarse el dinero con el hecho artístico, con lo que uno quiere poner, con un montón de cosas, ¿no? Se llama Fool's Day y ya está sonando en Day Tripper lo nuevo de Blur. Cuando yo empecé a trabajar en la radio, poner un disco que no había salido todavía era generar realmente un acontecimiento y una novedad para todos los oyentes. Hoy es cierto, prácticamente toda la música está al alcance de todo el mundo en un ratito porque te la bajás de internet y ya. De todas maneras, me parece que la radio sigue funcionando como formadora de opinión, formadora de gusto, con todo lo bueno y lo malo que esto implica. ¿Qué cosas de las que escuchás no pasas en radio y por qué? ¿O pasás todo lo que escuchás? No. Hoy el programa mío tiene una diferencia con el resto por ahí de la radio. Se pasan cosas que en otros programas no. En vos hay un poco el coleccionista, me parece que tiene siempre como un afán de divulgación, miren lo que trajo. Yo quiero que nada se muera. O sea, yo no quiero que las cosas se me mueran. Graben esto así. Si yo te puedo pasar un disco de Deep Purple que vos no lo escuchaste, yo te lo quiero pasar. No quiero que se me quede ahí. Yo quiero que la gente escuche. Y hay algo que noté, es que como ahora la gente se olvida de todo mucho más rápido, es buenísimo. Es buenísimo, porque podés reciclar cualquier cosa y la gente dice... Es nuevo. ¿What? Dice, ¿y ese tema de los Beatles cuál es? Y yo siempre creí que todo el mundo conoce todos los temas de los Beatles. Y no es así. El lugar de la música en la radio fue cambiando a lo largo de su historia. Desde el protagónico y excluyente lugar donde lo pusieron los pioneros, hasta el telón de fondo de una entrevista en el que no pasa de ser un elemento decorativo. Un amplio espectro de posibilidades. Cuando empecé a musicalizar en radio en el viejo edificio de Maipú 555, me tocó hacer programas de tango, programas de folclore. He hecho programas de folclore de un tipo que pasaba música fortinera nada más. La música de los fortines, que eran marchas paramilitares, como las de Sousa, la de Crónica, ¿no? Me encontré con tipos que en el 82, 83 apoyaban la revolución sandinista y pasaban música nicaragüense. Y ahí me topaba con los discos de los Mejía Godoy, que era una salsa combativa. Ni hablar de los programas de tango
con tipos que tenían ya tenían 60 años, yo tenía 20, iban a trabajar de saco y corbata y se lustraban los zapatos en la discoteca y me mostraban discos de tango y me veían poner algo y me decían, ve pibe, eso no se pone después de Julio Sosa. ¿Y vos buscaste la radio o la radio te vino a buscar? No, fue casi casual, creo. La verdad es que había terminado la secundaria, tenía un año sándwich entre la secundaria y el servicio militar que viste que no podías trabajar porque después te ibas al servicio militar y te tenían que pagar un año sin que vayas. Entonces necesitaba trabajos temporales y siempre se hablaba de radio en mi familia, por lo cual cuando busqué un laburo había una farmacia y una radio, dije vamos a la radio. Eras un rocker especial para la época, hoy en día no, porque hoy en día todos cultivamos un poco de todo, pero en ese momento era como... Sí, yo era un rocker porque por cronología, digamos, pues me tocaba eso, porque yo empecé a escuchar música en el 73, 74 y lo nuevo era el rock, era Spinetta, Papos Blues, era lo que podías ver también. Pero la verdad es que no era un rocker cabeza cuadrada, cabeza de termo que lo sacás de los 3 tonos de la guitarra y ya se pierde. Tenía otras inquietudes musicales. Y empezaste a trabajar en una época que también sufrió la música, la censura, la represión. Sí. Para mí fue bárbaro. ¿Cómo hacía? Sí, para mí fue bárbaro porque la cantidad de discos que robé de la radio porque no los pasaban y estaban prohibidos, ¿entendés? Llegaban los discos de Tin Lizzy, llegaban los discos de Zeppelin, o llegaban los discos de Bowie, o llegaban y se prohibían, ya por la tapa te los prohibían. ¿Qué decían? Entonces los tiraban. Claro, sí, esta gente detestable, sucios, drogadictos. Yo me lo llevo a mi casa. Con lo que me armé una discoteca, a los 20 años tenía una discoteca que era el asombro del barrio. Mi papá hacía una audición en los años 50 en Radio Argentina que se llamaba Ídolos del Jazz. Entonces él acopió una colección importante de discos de jazz que utilizaba para sus audiciones, discos que los tengo ahora acá en casa. En esa época estaban, por un lado, que eran menos las audiciones de discos, como se hacen ahora, que es todo con grabaciones, pero lo importante era ir a escuchar las orquestas, de jazz, de tango, de folclore, música clásica, lo que fuera, todo se hacía, un gran porcentaje se hacía en vivo. Las radios no se concebía una radio que no tuviera su auditorio. En los casos de audiciones importantes había que ir un día antes a retirar entradas, que eran gratis, pero porque si no, no daba la capacidad del estudio. Bueno, y la gente iba y veía la audición que la mayoría escuchaba desde sus casas. NR1 Radio del Mundo de Buenos Aires. Desde las orquestas en vivo, allá por mediados del siglo pasado, hasta la situación actual, las posibilidades de emisión de la música a través de la radio fueron modificándose y mejorándose al tiempo de que aparecían nuevos adelantos tecnológicos. Las grabaciones sustituyeron al artista en vivo y la aparición de la FM, la frecuencia modulada, permitió que la emisión mejorara su calidad. Yo pertenezco a una generación, creo que fue la última generación de musicalizadores que hubo, la mía. Ya después, con el advenimiento de los sistemas propios para grabar música y para armarse sus propias listas de temas, y ni hablar cuando aparecieron las máquinas, las computadoras y los programas para musicalizar, ya no existe el musicalizador de radio, por lo cual la música en la radio pasó a ser un botón más, como es el de la tanda, como es el de... Y sí hace diferencia hoy el tipo que habla. Vayamos un poco por parte, porque claro, cuando aparece la FM allá por los años 80, dijeron, bueno, ahora sí, la música va a volver a recuperar su lugar, no va a haber frituras, no va a haber interferencias. Claro.
Y ahí arrancó la FM, pero Sí. con el tiempo, después vamos a hablar de las experiencias personales, con el tiempo también la FM se llenó de palabras. Sí, porque se empezó a igualar en el sentido artístico, musical, digamos. El gran cáncer que tuvo la musicalización en la radio fueron los temas de difusión. Las grabadoras empezaron a dominar el espacio, el aire, mediante pautas, mediante convenios, sabemos de qué hablamos. Formales e informales. Formales e informales, de apoyo mutuo. Entonces salía el tema de difusión de un disco. O sea, cualquier artista, Charly García sacaba un disco y el tema a difundir era para todos el mismo. Yo me acuerdo cuando salió Clicks Modernos, yo estaba en una radio, tenía amigos que musicalizaban otra radio y nos llamábamos, ¿vos cuál vas a usar? No sé, tal tema. Bueno, yo trataba de no usar el mismo, justamente para diferenciar los espacios. Curiosamente se dio el proceso inverso cuando la FM se convirtió en el gran negocio que son, no sé si actualmente son, pero que en su momento fueron. El tema de difusión fue lo que empezó a igualar todo. Todos teníamos el mismo tema, no teníamos posibilidad de encontrar otro tema porque el sello no te lo daba. Las radios mainstream en Argentina funcionan con listas de difusión que son acordadas con los sellos discográficos. Se trata de convenios por los cuales las radios se comprometen a difundir determinados artistas que son los artistas prioritarios en los intereses de la industria discográfica. Y Rock and Pop no escapa a eso, por lo cual yo tengo una lista de difusión que suena todos los días y que me deja a mí un margen de libertad, porque me alcanza el tiempo, para poner otras canciones que tengan que ver con un gusto más personal, si querés. Esa es la manera en la que trabajamos la música en Day Tripper, tratando también de atender un poco a lo que sería algo así como el gusto tradicional del rock de esta radio, sin descuidar lo que a nosotros nos interesa, que muchas veces está un poquito corrido de eso, ¿no? Ese era el bueno de Ozzy Osbourne haciendo Let Me Hear You Scream, el adelanto de su nuevo álbum que se llama Scream, como la saga de películas, ¿no? Esas de terror gracioso. Siempre hubo una cuota en los programas, en las radios grandes y en los programas, por supuesto, comerciales. Siempre había una cuota de música que se pasaba, que estaba pagada. Eso era parte del negocio, como una pauta publicitaria. Había unas pasadas. Generalmente, muchos productores, como el caso de Submarino Amarillo, no aceptaban cualquier cosa. Tenía que tener cierta calidad, ¿sí? La música se refugió en la FM y hubo algunos casos emblemáticos allá por la década del 80 que cambiaron completamente la forma de percibir la música. Uno de esos casos fue precisamente la Rock and Pop. Entradas, por ejemplo, para ver a los Pérez García, que están en Niceto Club, Niceto Vega 5510, este sábado a las 9 de la noche. Si querés ver a los Pérez García, podés llamar a Marianita al 455 que se va a atender. También llamala si querés entradas para la fiesta ¿Y qué tan parecido fue lo que terminó siendo la Rock and Pop de la idea original? En el principio, desde que... Sí, ahora que la ves de afuera, que ya pasaron tantos años. ¿A hoy? Sí. No tiene nada que ver con la idea original. Pero el mundo es otro. La Argentina es otra, el país es otro, la sociedad es otra, la radio es otra. Cuando empezó la Rock and Pop no había teléfono celular, la televisión era un mundo de 4 canales, no había internet, no había iPod. ¿Fue un poco la Rock and Pop como la puerta al futuro en ese momento? Éramos pendejos. Eso nos salvaba. Calculá que la Rock and Pop Greenbank la compró y tenía 28 años. O sea, el dueño tenía 28 años y los que trabajábamos teníamos 22, 23 años. Éramos el futuro, porque éramos eso.
No es que nos pusimos, bueno, vamos a ver qué hay de nuevo. No, nosotros éramos lo nuevo. Éramos pibes con Walkman en la cadera. ¿Entendés lo que te quiero decir? Éramos pibes que éramos modernos. Pibes que pasábamos música en discotecas, en Palladium, en Bajo Harlem. Muy callejeros. Muy callejeros. No veníamos ni del ISER, ni del COSAM, ni de ninguna chorrada de esa. Veníamos de la calle. Nos reclutó en las radios y lo primero que te preguntaba era ¿dónde pasás música aparte de acá? Nosotros éramos el futuro. Y ustedes lo que hicieron desde la Rock and Pop, la contribución gigante fue desenvasar a la FM y darle como vida, y darle palabras y darle formatos. Porque no teníamos proyecto de radio, teníamos un proyecto de vida nosotros. Nosotros vivíamos en la radio, trabajábamos 16 horas por día. Poníamos música, la Rock and Pop cuando empezó, era música nada más. Éramos 4 musicalizadores, poniendo música, poníamos 300 y pico de canciones por día. Y Daniel revisaba todas las listas, o sea, sin repetir, sin soplar, y en 2 horas armarme 400 canciones, con los discos. Nada de una lista que después alguien la juntaba, nosotros teníamos que agarrar los discos. No teníamos una vida fuera de la radio. Por eso a veces cuando se habla de la Rock and Pop y se empieza a hablar de los los programas, está ahí, ya estaba todo bien. En la prehistoria, los 2 años que pasamos música fueron jodidos. Que dejamos familias, novias, estudios y otros laburos y nos dedicamos a la radio. Pero ahí instalaron por primera vez una radio con una identidad, porque sí. Hasta ese momento, claro, como vos decías, las radios pasaban músicas, pero era una dispersión, digamos, acá hubo un proyecto. Sí, nosotros llevamos nuestros discos, nuestras discotecas, esa que robé, esa fue para la Rock and Pop. Esa fórmula después se copió, y por Láser, por Horizonte, por la 100, por Latina en esa época, mejorándola, mejoraron el sonido, con lo cual nos dejaron atrás. Ellos sonaban mejor, tenían mejores discos, mejores equipos, mejores máquinas, eran mejor que nosotros. Entonces ahí fue donde se empezaron a hacer los programas, ahí fue donde Daniel dijo, ok, ya con esto nos pasaron por arriba, hay que inventar algo más. Y ahí nació Radio Bangkok. Y ahí aparece Radio Bangkok. Y Radio Bangkok, digamos, después en la historia no ocupa tanto espacio, sin embargo deja una huella más increíble. ¿Por qué crees que fue? ¿Por qué de la huella? Sí. Porque fue el primer programa de radio democrático, nacido en democracia. Era la primera estructura de programa generada en democracia. Nosotros no habíamos trabajado en la dictadura. El discurso era nuevo, nosotros éramos nuevos, la música era nueva, la radio dentro de todo era nueva. No toda la gente tenía una FM en la casa. Ahí la gente empezaba a tener FM. Hubo un momento básico en el crecimiento de la FM que fue el advenimiento del Walkman. Cuando apareció el Walkman, la FM pegó un estirón, porque ahí ya todos empezaron a entender la diferencia entre escuchar música en estéreo y el plano del monaural. Y ahí ya todos empezaron a elegir sus propias músicas, empezaron a meter su propio cassette, pero se aburrían del cassette y tenían que ir a una radio, ¿entendés? Nosotros veníamos de esa cultura también, si querés. Nosotros éramos propios pibes que veníamos con el Walkman colgando, buscando músicas. Yo estaba a punto de decir qué lindo, estamos todavía en el mismo mundo que un chico de 24 años, hasta que Mariana dijo Commodore. Ahí ya, bueno. Commodore Rivadavia. Ahí es donde ella quedó en otro mundo, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Qué es la Commodore? Nunca tuve una Commodore. La Commodore. Yo iba a la casa de mi primo a jugar, claro. Yo les digo la excentricidad de mi casa. Bueno, mi hermano mayor, Norberto, le mando un abrazo, la había comprado y la disfrutábamos todos. Teníamos la Sinclair, que es como contemporánea de la Commodore, pero no tan popular. Rock and Pop instala como un tipo de conductor y una forma de hablar en la radio diferente a lo que había allá a mediados de los 80 con el regreso de la democracia, ¿no? Era como un acartonamiento que hoy no encontrás prácticamente ni siquiera en una M
las más formales, ¿no? Me parece que ese habla de la calle, de la vida cotidiana, se ha instalado prácticamente en todas las radios y esta forma de relacionarse los conductores entre sí también es algo que se ha hecho muy común. Yo llegué a la radio cuando digamos, empezó Metrodance en la Metro. Y llegó como también para darle una especie como de cauce o de vía musical a la radio, ¿no? Digamos. Era uno de los que se encargaba un poco de, no de elegir, pero sino de tirar todo el tiempo ideas para el contenido musical de la radio. Que creo que por ahí lo que fue la rock and pop en los 80, le guste o no le guste a la gente, creo que la Metro en el 2000, del 2000 en adelante hace ese cambio del 2001 y se empieza a escuchar otro tipo de música, ¿no? Que bueno, hoy en día es más normal, pero me parece que sucedió eso. Yo me acuerdo otros años anteriores, no sé, 3, 4 años antes, de que me estén haciendo una nota en la radio y yo poniendo música y me echaron. Me parece como que Metro lo que hace con la música electrónica es llevarla a un lugar de masividad, quizás ya sea con el Festival Greenfield y también gracias a los programas que hay o a gente como Matías, como Andy, Peña, comunicadores que están buenísimos y que en sus programas empezó a sonar música que hasta ese momento no sonaba en la radio, no sonaba en Rock and Pop, no sonaba en ninguna otra radio, es la realidad. Estamos escuchando Hércules and Love Affair, que hace exactamente 2 semanas terminaron su segundo disco, ¿eh? Ajá. Va a haber disco nuevo de Hércules and Love Affair, lo grabaron en Viena. Cuando escuchás música en la radio, ¿qué decís? ¿Te agarra la cosa musicalizadora y decís, no, acá la chingaron, no, esto viene bastante bien? ¿O nada te fascina demasiado? Nada me fascina demasiado. No escucho música en la radio. No escucho porque a veces me irrita. Te ibas bien, hijo, ¿viste? Las veces que me encontré diciendo esto, a veces escucho un par de temas y viene el tercero. No, ibas bien, hijo de puta. O sea, arruinaste todo lo que construiste en los últimos 10 minutos, lo tiraste a la mierda con esto. Me pasa eso. Si hubiera que decir así genéricamente como una especie de gramática de esto que vos decís, tipo venía bien en 3 y en el cuarto la chingó, ¿qué es lo que construís o lo ideal a que habría que apuntar cuando armás ese combo? Mira, cuando llegás a la radio, cuando empezás a hablar en la radio, siempre te dicen lo mismo. Lo primero que te decían los viejos conductores de radio era, flaco, hablale a alguien. Hablale a alguien, no te comas la del gran público. El público es una abstracción, es como el sentido de patria. En el pasaporte no te ponen cuánto sos de patriota. El público, vos hablale a alguien. Trasladándolo musicalizador, te digo, musicalizale a alguien, flaco. No quieras gustarle a la abuela. Ese concepto badía de la radio de gustarle a la abuela y al nieto no existe. Porque si le gusta a la abuela, al nieto no le va a gustar ya porque le gusta a la abuela. Y está muy bien que pase eso. Andá o a la abuela o al nieto. Andá a tu primo, pasale música a tu exnovia, pasale música a quien se te ocurra, pero pasale música a alguien. Nada de lo que está sucediendo aquí pertenece al mundo de las certezas. Esto es parte de un sueño compartido. Así que, bienvenidos a esta canción que nunca termina. Bienvenidos a Música para Soñar. Esto fue todo por hoy. Lo dicho, la radio despierta grandes pasiones. Dice la leyenda que quienes prueban el micrófono difícilmente puedan dejarlo. La semana que viene vamos a continuar conociendo otros grandes personajes de la radio. Hasta la próxima. Chao.